Bueno, vamos a empezar. La primera clase de hoy va a ser sobre glucocorticoides. Igual vamos a seguir la misma estructura. Vamos a dar un repaso muy rápido de la fisiología. Luego vamos a ver los dos extremos, qué es lo que sucede con la falta de glucocorticoides y qué es lo que pasa con el exceso de glucocorticoides, qué preparaciones farmacológicas tenemos de glucocorticoides y luego un poquito sobre glucocorticoides inhalados también. Primero que todo, acordarse que los glucocorticoides son esteroides de la corteza adrenal. Los esteroides de la corteza adrenal, a grandes rasgos, los vamos a dividir en dos grupos. Aquellos que son los corticosteroides, que incluyen los glucocorticoides, que es lo que nos vamos a centrar hoy, y los mineralocorticoides, que lo único de relevancia clínica termina siendo la aldosterona. Ambos son de 21 carbonos y vamos a estar hablando un poquito sobre el mineralocorticoides también. Y posteriormente no hay que olvidarse que en la corteza adrenal también se producen los andrógenos, pero los andrógenos son estructuras de 19 carbonos y estos sí no los vamos a tocar en la clase de hoy. En la clase de hoy nos vamos a centrar sobre glucocorticoides y un poquito sobre mineralocorticoides. Como ustedes bien saben, los glucocorticoides entonces son hormonas lipofílicas, entonces viajan en la circulación unidas a la globulina transportadora de corticosteroides, con la CBG y a la albúmina. Y una vez que llegan a los diferentes órganos blancos, tienen que ligarse a su receptor, que es de origen es nuclear. ¿Okay? Una vez dentro del núcleo, este receptor nuclear, primero que todo, antes de poder activarse, tiene que dimerizarse. Y una vez que se activa, entonces activa el elemento de respuesta a los glucocorticoides. Y esto va a favorecer la transcripción o va a inhibir la transcripción de diferentes genes. Entonces, dependiendo del gen, más bien puede estimularlo o puede inhibirlo. Y vamos a tener así finalmente los diferentes efectos que tienen el glucocorticoide como tal. ¿Okay? Entonces, dentro de las acciones fisiológicas, y ya empezamos a ver un poco, suponiendo entonces a partir de estas acciones fisiológicas, cuáles son los efectos farmacológicos que tenemos de los glucocorticoides. Entonces, primero que todo, hace una regulación negativa de la propiomelanocortina. Y acuérdense que ese es el precursor a partir del cual se sintetiza TTH. Entonces, por supuesto que cuando los niveles de glucocorticoides suben, entonces, por regulación negativa, disminuyen los niveles de ACTH. Y por el contrario, entonces, cuando bajan los niveles de ACTH, y cuando bajan los niveles de ACTH, disminuye también el estímulo sobre la corteza adrenal para producir la producción de glucocorticoides. Pero por otro lado viene la otra parte que es importantísimo, que es la parte de inflamación. Entonces nosotros sabemos que los glucocorticoides inhiben también la ciclooxigenasa 2, la COX inducible, y esto es un medidor de información importante. Entonces con esto, al inhibir la COX-2, vamos a inhibir la síntesis de diferentes eicoisanoides y esto de los diferentes factores proinflamatorios que podemos tener. Igualmente, al igual que con la COX-2, disminuimos la síntesis de la sintasa de la oxidonitrasa tipo 2, ¿okay? Y de diferentes citoquinas inflamatorias. Entonces, vea que a raíz de esto, entonces uno de los efectos más importantes que vamos a tener de los glucocorticoides va a ser el efecto antiinflamatorio. Y este es tal vez el efecto principal clínico que se anda buscando con el uso de los glucocorticoides. Por otro lado, entonces el receptor de glucocorticoides y de mineralocorticoides realmente es muy, muy, muy similar. Entonces, algunos incluso durante muchos años consideraron que era el mismo receptor tanto para glucocorticoides y mineralocorticoides. Entonces, lo que cambia, lo que hace que, ¿por qué los mineralocorticoides? ¿Por qué la aldosterona actúa predominantemente en riñón, colon y glándulas salivales? Es porque estos tres tejidos expresan esta enzima que se llama la 11-beta hidroxiesteroide deshidrogenasa tipo 2. Y la función de esta 11-beta hidroxiesteroide deshidrogenasa tipo 2 es convertirme el cortisol, ¿ok?, hacia cortisona. Entonces, vea que aquí la diferencia que tenemos es en la posición 11, aquí tenemos un hidroxilo y aquí tenemos un doble enlace con el oxígeno. Entonces, el perder el hidrógeno aquí, en este hidroxilo, hace que la cortisona sea inactivo o por lo menos mucho menos afín por el receptor de glucocorticoides y mineralocorticoides. Entonces, en los diferentes tejidos, ¿okay? Perdón, en los tejidos que dependen de los mineralocorticoides, entonces, estos son básicamente colon, glándulas salivales y riñón. En estos tres tejidos se expresa la 11-beta hidroxiesteroide deshidrogenasa. Entonces, lo que sucede es que el cortisol llega ahí a esos tejidos, esto los inactiva, entonces queda cortisona, la cortisona no se logra ligar al receptor de glucocorticoides y mineralocorticoides, y por lo tanto, entonces el mineralocorticoide, que en este caso sería la aldosterona, es la que se va a ligar al receptor en esos tres tejidos y empezamos a tener el efecto mineralocorticoide. ¿Ok? Entonces, por otro lado, tenemos esta otra enzima que se llama la 11-beta hidroxiesteroide deshidrogenasa, pero la tipo 1, que lo que hace es más bien reactivar la cortisona. Entonces pasa cortisona hacia cortisol, permitiéndole que sea la forma activa
Esto no se conoce bien cuál es el papel que juega, pero se cree que, por ejemplo, en la génesis del síndrome metabólico, una de las cosas que puede suceder es que aparentemente el tejido adiposo, entonces en el tejido adiposo, podemos tener mayor actividad de esta 11-beta hidroxiesteroide deshidrogenasa tipo 1 y por lo tanto obtener mayor actividad local del cortisol en el tejido adiposo y por lo tanto vean que ustedes que muchos de los pacientes que tienen síndrome de Cushing se asemejan a pacientes que tienen síndrome metabólico fenotípicamente. Entonces, esa es una de las teorías de por qué se produce el síndrome metabólico. Pero realmente para lo que estamos hablando ahorita, entonces lo que nos interesa es, el concepto es que glucocorticoides y mineralocorticoides, tanto cortisol como aldosterona, terminan actuando en receptores muy similares y la diferencia de por qué, entonces en riñón, colon y glándulas salivales tenemos efecto predominantemente en mineralocorticoides, es porque estos tejidos expresan la 11-beta hidroxiesteroide deshidrogenasa. Entonces, hay una mutación de esta enzima, entonces bueno, podemos tener mutaciones inactivantes de esta enzima y bajo el efecto del cortisol en el riñón, ¿okay? Ejerce un efecto similar a la aldosterona y podemos tener entonces una hipertensión muy similar a que cuando se produce por hiperaldosteronismo con niveles relativamente normales de aldosterona. ¿Okay? Entonces, pero es por una mutación inactivante de la 11-beta hidroxiesteroide deshidrogenasa tipo 2. Desde el punto de vista del metabolismo de los carbohidratos, la función principal que van a tener los glucocorticoides es proteger a los tejidos que son dependientes de glucosa. Entonces, acuérdense que nosotros tenemos diferentes tejidos que únicamente pueden utilizar glucosa como fuente de energía. Entonces, esto incluye predominantemente glóbulos rojos, incluye el vaso, incluye el sistema nervioso central, por ejemplo, que utilizan predominantemente glucosa. Entonces, nosotros necesitamos producir glucosa. Entonces, los glucocorticoides, los diferentes efectos que van a hacer es favorecer la hiperglicemia precisamente para proveerle sustrato energético a estos tejidos. Entonces, en el hígado, lo que va a hacer es favorecer gluconeogénesis. Entonces, favorece la producción hepática de glucosa y favorece el depósito en forma de glucógeno a nivel del hígado. A nivel del tejido periférico, inducimos resistencia a la insulina. Entonces, reduce el uso periférico de glucosa, aumenta el catabolismo proteico, esto en parte para tener sustratos para gluconeogénesis, ¿ok? Y además activa lipólisis y esto termina de generar resistencia a la insulina, ¿ok? Entonces, por un lado, vamos a tener resistencia a la insulina en el tejido periférico con menos utilización de glucosa, más lipólisis, mayor gluconeogénesis, que esto es también una manifestación de resistencia a la insulina a nivel hepático. Y de manera compensatoria, podría haber hiperinsulinismo a nivel del páncreas, ¿ok? Pero al final de cuentas, tanto por el efecto periférico como a nivel hepático, el resultado final es hiperglicemia. Y todos ustedes conocen que una de las manifestaciones del síndrome de Cushing va a terminar siendo diabetes, ¿ok? Y dentro de las causas secundarias del diabetes, vamos a tener entonces el Cushing y los estados de hipercortisolismo, ¿ok? Incluso con el uso de glucocorticoides de manera exógena. A nivel del metabolismo lipídico, entonces, vamos a producir una redistribución de la grasa corporal. No es solo la lipólisis, sino que tiene que ver con dónde se deposita. Y vamos a tener depósito en la región detrás del cuello, ya lo vamos a ver en lo que se produce la jiba. Vamos a tener supraclavicular y vamos a tener cara de luna llena, pero también vamos a tener pérdida del tejido adiposo a nivel de las extremidades. ¿Okay? Y además facilita el defecto lipolítico de otros agentes, como es hormona de crecimiento y catecolaminas, liberando ácidos grasos libres, y ya hablamos de que estos ácidos grasos libres son uno de los factores que contribuyen a la resistencia a la insulina inducida por los glucocorticoides. Entonces, este es el fenotipo, la cara típica de la cara de luna llena de una paciente con Cushing. Entonces, vean cómo es. Entonces, es cachetoncita, roja. Vean aquí en esta parte también cómo tenemos un poquito más de depósito de grasa supraclavicular. ¿Ok? No sé si ven el puntero. No lo voy a pasar. ¿Ok? Aquí. Entonces, vamos a tener aquí la grasa supraclavicular. Tiene un poquito aquí. Y la facies de luna llena. ¿Ok? Esta es otra paciente que tiene síndrome de Cushing. Nuevamente aquí tenemos la grasa supraclavicular. ¿Ok? Tenemos aquí un poquito de jiba que presenta la paciente. Entonces, esta adiposidad dorsal, ¿ok? Que esas son las características típicas de Cushing. ¿Ok? Y la forma en que pueden distinguir fácilmente un paciente con Cushing de un paciente gordito común y corriente, ¿cómo sería? ¿Okay? Con base a esto que estamos hablando. Si nosotros tenemos 60% de la población mundial entre sobrepeso y obesidad, ¿cómo podemos pescar al paciente que tiene Cushing en medio de tanto sobrepeso y obesidad? Tal vez porque las extremidades son flaquitas en Cushing
Y por lo general las personas que son gorditas también tienen los brazos y las piernas gorditas. Exactamente, ¿verdad? Entonces, estas personas, ahorita vamos a la parte sobre el músculo, además de que produce atrofia muscular, entonces tiende a producir menos depósito de grasa en las extremidades a diferencia de las personas que tienen sobrepeso u obesidad, ¿ok? Entonces, típicamente las extremidades de las personas con Cushing son delgadas, ¿ok? Luego, desde el punto de vista electrolítico, ¿ok? Entonces, realmente el papel fundamental lo va a jugar la aldosterona. La aldosterona el mineralocorticoide a través de los tres tejidos que estamos hablando, predominantemente riñón, pero un poco también sobre el colon y las glándulas salivales. Y básicamente lo que hace la aldosterona en sus diferentes tejidos es facilitar la reabsorción de sodio en los túbulos disales y colectores y aumentar la excreción de potasio e hidrogeniones. ¿Okay? Además, juega un papel permisivo en la excreción de agua. Entonces, cuando yo tengo un estado de exceso de aldosterona, ¿okay? Entonces voy a tener retención de sodio, voy a tener retención de agua, ¿okay? Voy a tener excreción urinaria de potasio y voy a tener excreción urinaria de hidrogeniones. Entonces, ¿cómo sería la hipertensión? ¿Qué características tendría la hipertensión inducida por un estado de hiperaldosteronismo, por exceso de aldosterona? ¿Cómo estaría el sodio? Hipernatremia. Hiperna Hipernatremia, perdón. ¿Hipernatremia o normal? Típicamente está normal, porque siempre que se reabsorbe sodio, se reabsorbe agua. Entonces, si yo tengo aumento tanto el soluto como el solvente, al final de cuentas la concentración queda constante. Entonces, sodio típicamente es normal. Pero, ¿qué otra característica tendría la hipertensión inducida por hiperaldosteronismo? Hipocalemia. Hipocalemia y ¿qué más? Alcalosis metabólica. Y alcalosis metabólica. ¿Ok? Entonces, típicamente es una hipertensión con hipocalemia y alcalosis metabólica. Y este aspecto es fundamental recordarlo porque se estima que hasta el 10% de todas las personas que tienen hipertensión tienen hiperaldosteronismo secundario. Es la causa más común de hipertensión secundaria. Entonces, una de las claves que nunca se puede pasar, ¿okay? Es el potasio. Si yo tengo hipocalemia espontánea o inducida por diuréticos en el contexto de una persona que tiene hipertensión arterial, yo tengo que descartar siempre la presencia de un hiperaldosteronismo. ¿Ok? Entonces, este punto es fundamental porque podemos bloquear específicamente el efecto de la aldosterona. Luego, desde el punto de vista del calcio, ¿qué? Eso sí es más efecto del glucocorticoide, ya esto no es tanto del mineralocorticoide, sino que el glucocorticoide reduce la absorción intestinal de calcio y aumenta la excreción urinaria de calcio. ¿Ok? Entonces, cuando yo tengo a alguien con deficiencia del glucocorticoide, o sea, que tiene insuficiencia suprarrenal, ¿cómo estaría el calcio? ¿Cómo sería una de las manifestaciones? ¿Hipercalcemia o hipocalcemia? Hipo. Hipercalcemia, ¿ok? Entonces, el calcio reduce la absorción, perdón, el glucocorticoide reduce la absorción del calcio. Si yo tengo disminución del glucocorticoide, ¿qué? No tengo esta reducción, entonces más bien voy a tener mayor absorción intestinal de calcio, ¿ok? Entonces, el paciente con insuficiencia suprarrenal típicamente hace hipercalcemia. Y por el contrario, ¿qué es el efecto principal que tiene el exceso de glucocorticoides que tiene el Cushing sobre los huesos? ¿Cuál es la manifestación ósea? Hay reabsorción. Antes de eso, digamos, o el efecto final, ¿qué sería? Osteoporosis. Osteoporosis es lo típico, ¿verdad? Entonces, uno de los mecanismos que me lleva a osteoporosis es porque el exceso de glucocorticoides reduce la absorción intestinal de calcio. Si reduce la absorción intestinal de calcio, los niveles séricos de calcio empiezan a estar en el límite inferior. Eso por mecanismos de contrarregulación activa el receptor, el sensor de calcio en la célula paratiroidea. Entonces hay liberación de PTH, tenemos un hiperparatiroidismo secundario y la PTH entonces me va a estimular la resorción ósea. ¿Ok? Entonces, este es uno de los mecanismos que me lleva a la osteoporosis inducida por glucocorticoides. Pero este es un efecto del glucocorticoide, ¿verdad? Y lo anterior en relación a los túbulos renales, en la reabsorción de sodio, en la retención de agua, en el manejo de potasio y hidrogeniones. Esto es un efecto más predominantemente glucocorticoide. ¿Ok? Sin embargo, cuando nosotros somos una persona con enfermedad de Addison específicamente, ¿cómo está el potasio en la persona que tiene Addison?
¿Cómo estaría? ¿Qué piensan? ¿Hipercalémico o hipocalémico? Hipercalémico. Hipercalémico. ¿Por qué? Si en el Addison vamos a tener predominantemente deficiencia de glucocorticoides. ¿Por qué va a ser hipercalemia? ¿Okay? Si tiene deficiencia de glucocorticoides. Por eso les hago la salvedad de que esto es específicamente para enfermedad de Addison. Entonces, la diferencia entre enfermedad de Addison, por ejemplo, y una insuficiencia suprarrenal de origen hipoficiario por deficiencia de ACTH, es que en el Addison hay destrucción autoinmune de toda la corteza adrenal. ¿Okay? Entonces, cuando tenemos esta destrucción autoinmune, no respeta las diferentes capas. Y así como tenemos destrucción y disminución de la liberación de glucocorticoides, estas personas también tienen deficiencia de mineralocorticoides. Entonces, hace deficiencia de ambos y por eso es que hacen la hipercalemia. ¿Ok? Posteriormente, a nivel del sistema cardiovascular, aldosterona como tal también induce hipertensión. Acuérdense que tiene un efecto vasoconstrictor, tiene un efecto en fibrosis cardíaca, ¿okay? Esto también lleva a remodelamiento, hipertrofia ventricular izquierda. ¿Okay? Los glucocorticoides aumentan la reactividad vascular ante otras sustancias vasoactivas. Entonces, una de las manifestaciones, acuérdense de la enfermedad de Addison, de la deficiencia de glucocorticoides, es que vamos a tener hipotensión arterial. Entonces, el glucocorticoide es necesario para poder mantener el tono vascular. A nivel del músculo esquelético, vamos a tener una acción permisiva en la función esquelética normal. Tanto la falta como el exceso nos altera la función muscular, donde el exceso más bien nos va a causar atrofia muscular, y esta es una de las causas de por qué las personas que tienen Cushing tienen extremidades adelgazadas. Entonces tienen menos músculo, tienen atrofia y además de que tienen menos depósito de grasa en las extremidades. ¿Okay? Pero también la deficiencia de glucocorticoides entonces nos lleva a menos función del músculo. Entonces los dos extremos, tanto deficiencia como el exceso, nos altera la función del músculo. A nivel del sistema nervioso central vamos a tener diferentes efectos. Por un lado podemos tener efectos indirectos y estos son mediados por glucosa. Entonces, si yo tengo, por ejemplo, déficit de glucocorticoides y tengo hipoglicemia, la hipoglicemia lógicamente me lleva a cambios neuroglucopénicos. Entonces vamos a tener depresión del estado de sensorio, confusión, etcétera, pero esto es mediado por glucosa y no por la deficiencia de cortisol como tal. Yo puedo tener cambios en el sistema nervioso central también secundarios a cambios de presión arterial en cualquiera de los dos extremos. Si yo tengo una crisis hipertensiva, puedo tener encefalopatía hipertensiva. Y si tengo una presión arterial muy baja, puedo tener cambios cognitivos a raíz de hipoperfusión central. Puedo tener cambios hidroelectrolíticos, entonces tanto asociados al sodio, por ejemplo, tanto la hipernatremia, que es menos común por los esteroides, pero yo puedo tener hiponatremia. Si yo tengo hiponatremia por deficiencia de glucocorticoides, esta hiponatremia me produce cuadros confusionales y depresión del estado de sensorio. Puedo tener cambios también secundarios a la parte del calcio. Si tengo una hipercalcemia severa, también produce depresión del sistema nervioso central. Entonces, estos son efectos indirectos del glucocorticoide, ¿verdad? En sistema nervioso central mediado por glucosa, presión o electrolitos. Podemos también tener efectos directos del glucocorticoide sobre el sistema nervioso central. Y esto es un efecto estimulante. Entonces, vamos a aumentar el estado de ánimo, sensación de bienestar, pero el exceso también se ha visto que lleva a ansiedad, depresión, psicosis. Entonces, el hecho de que una persona se sienta mejor utilizando un glucocorticoide exógeno no implica necesariamente respuesta de que el medicamento está funcionando bien, sino que puede ser un efecto directo, agudo del fármaco como tal. En modelos animales se ha visto que los glucocorticoides inducen muerte neuronal. Entonces, esto podría ser uno de los mecanismos por los cuales median algunos de los cambios a largo plazo del estímulo crónico con glucocorticoides a nivel cerebral. A nivel hematológico, vamos a tener una serie de cambios también. Los glucocorticoides favorecen la producción de hemoglobina. Entonces, una de las manifestaciones hematológicas de falta de glucocorticoides en el Addison es anemia. El glucocorticoide induce linfocitopenia y reducción de tejido linfoide. Entonces, esto hace que los glucocorticoides sean una de las bases de la terapia para los linfomas, por ejemplo, y muchos de los tratamientos quimioterapéuticos. A nivel del conteo Doctor, periférico, sí. es que tengo una pregunta con respecto a lo que usted mencionó en la diapositiva anterior. Los cambios como psicosis, depresión, ansiedad, ¿estos pueden permanecer a pesar de que ya se hayan regulado los niveles? No, usualmente estos son del hipercortisolismo como tal,
y una vez que se regula tienden a mejorar, digamos, sobre todo la parte de psicosis. A veces, lo que pasa es que ansiedad y depresión es un poquito difícil de determinarlo, pero a veces si el paciente tiene un cuadro de base que se exacerbó con el glucocorticoide, no siempre van a tender a revertir en el 100%. Pero casi siempre cuando, por ejemplo, si yo tengo Cushing y mejoro el Cushing, voy a mejorar en algo de estas manifestaciones neurológicas. La mayoría de las veces. Ok, muchas gracias. Ok. Entonces, a nivel del conteo en el leucograma, cuando nosotros vemos el leucograma, en los glucocorticoides, en todo lo que me va a llevar a esa, va a producir una reducción en el conteo de linfocitos, eosinófilos, monocitos y basófilos. Pero esto es muy característico, que como bajo el efecto del glucocorticoide vayamos a tener reducción de linfocitos y eosinófilos. Y más bien aumenta el conteo de neutrófilos, de los polimorfos nucleares. ¿Ok? Entonces, este aumento de los polimorfos nucleares se debe a varios mecanismos. Uno es mayor liberación a nivel de la médula ósea, menos aclaramiento de estos neutrófilos y reducción a la adhesión de las paredes vasculares quedándose más en el centro y por lo tanto cuando se toma la muestra se pesca más estos polimorfos nucleares. ¿Okay? Entonces, esto es fundamental y esto es importante para algunos aspectos. Entonces, acuérdense que el efecto del glucocorticoide reduce linfocitos, reduce eosinófilos y aumenta neutrófilos. Entonces, una de las terapias base de las crisis de asma, nosotros sabemos hoy en día que asma tiene un componente inflamatorio importante. Entonces, una de las terapias fundamentales en el manejo de las crisis asmáticas es ponerle glucocorticoides al paciente. ¿Okay? Glucocorticoides a dosis altas intravenoso por el efecto inflamatorio que va a tener. Este efecto inflamatorio siendo mediado, dentro de otras cosas que vamos a ver ahorita, en parte por esta parte a nivel del leucograma. Entonces, sin embargo, ¿cuál podría ser una causa de exacerbación de asma que se produce con alguna frecuencia? Infecciones. ¿Cierto? Sí. Infecciones respiratorias pueden desencadenar asma. Entonces, si yo le hago un hemograma, entonces a un paciente con una exacerbación de asma y él recibió una dosis intravenosa alta de glucocorticoides unas horas previas, ¿qué es lo esperable nosotros de ver en el hemograma del paciente que recibió glucocorticoides? ¿Ok? Entonces, vamos a utilizar la misma aplicación que utilizamos la semana pasada, el POL-EV, ¿ok? Entonces, entren en la aplicación o en el navegador, polev.com/chenq960, aquí está la dirección, ahí arriba. Entonces, vamos a votar a ver cuál es qué es lo esperable cuando nosotros ponemos una dosis alta de glucocorticoide. ¿Qué esperaríamos ver? Leucopenia con eosinofilia y linfocitosis, o más bien leucocitosis con linfopenia con eosinopenia, o leucocitosis con eosinofilia y linfocitosis, o leucocitosis, eosinopenia, linfocitosis, o el hemograma estaría normal. Y esto es importante para poder diferenciarlo de un cuadro infeccioso. Ok, vamos a ver, tenemos como 30 y tantos que han votado, 30 personas que ya han votado, tenemos 70 personas conectadas en la clase. Ok, entonces, de lo que hablamos, acuérdense entonces, ¿qué induce? A nivel del polimorfonucleares, ¿qué va a inducir? A nivel de los neutrófilos. El efecto del esteroide. ¿Aumenta o disminuye? Aumenta. Entonces, típicamente, donde aumentan los neutrófilos, el conteo total de leucocitos va a subir. ¿Ok? Entonces, la primera opción y la última opción no son correctas. Tenemos las siguientes tres. Entonces, vamos a tener leucocitosis. ¿Ok? ¿Qué va a pasar en los eosinófilos y en los linfocitos con el efecto del glucocorticoide? ¿Lo estimula o lo disminuye? Disminuye. Lo disminuye. Entonces, típicamente vamos a tener eosinopenia, entonces un conteo bajo de eosinófilos con un conteo bajo linfocitario, con linfopenia. ¿Ok? Entonces, la mayoría están en la respuesta correcta. Y por el contrario, si yo tengo enfermedad de Addison y si tengo deficiencia de cortisol, voy a tener leucopenia, entonces más bien al revés,
con eosinofilia y con linfocitosis. O sea, el perfil contrario a lo que estamos viendo aquí. ¿Ok? Entonces, vean que en este contexto, si yo tengo a alguien con leucocitosis y linfopenia en un hemograma, después de una crisis de asma, perfectamente podría ser del glucocorticoide que le administré y no necesariamente que el paciente esté infectado. ¿Ok? ¿Quedamos claros con esto? Ok, vamos a seguir entonces. Doctor, Sí. ¿ese hemograma es característico o hay otras causas también de No, un hemograma así? Puede haber otras causas, ya. Yo puedo tener una infección bacteriana también y que me produzca eso. Pero lo típico de las infecciones, de las infecciones que me desencadenan la crisis de asma, son virales. Entonces, este no es el perfil típico de una infección viral. Una infección viral no me cursa con linfocitosis. ¿Ok? Okay. Luego, hay una pregunta en el chat, dice, ¿en cuánto tiempo se da el cambio en la cantidad de leucocitos? Esto es en cuestión de minutos u horas, ¿verdad? 1 o 2 horas después ya tenemos esta leucocitosis inducida por glucocorticoides. El efecto es muy rápido. ¿Alguna otra pregunta? Ok. A nivel inmunológico, entonces vamos a tener otros efectos. Vamos a disminuir, vamos a alterar la respuesta inmunológica a los linfocitos. El efecto final es prevenir o suprimir la inflamación con disminución de factores vasoactivos, factores quimiotácticos, factores lipolíticos, proteolíticos, menos extravasación de leucocitos y menos fibrosis. ¿Ok? Entonces vamos a tener básicamente un efecto inmunsupresor y un efecto antiinflamatorio. Y esto hace que los glucocorticoides sean también una de las terapias de base para los esquemas de inmunosupresión, sea cual sea la causa por la que queramos hacer inmunosupresión, sea trasplante, sea una enfermedad inmunológica, etc. Entonces, los glucocorticoides juegan un papel importante en ese contexto. Y esto está mediado por varios mecanismos. Desde el punto de vista de los macrófagos y los monocitos, vamos a tener que disminuye los metabolitos del ácido araquidónico, básicamente prostaglandinas y leucotrienos, que son los que perpetúan la inflamación. Vamos a tener disminución de citoquinas, incluyendo interleuquina 1, interleuquina 6, factor de necrosis tumoral, disminución de reactantes de fase aguda. En las células endoteliales vamos a tener menos expresión de moléculas de adhesión. Entonces, esto, si se expresan menos moléculas de adhesión, vamos a favorecer menos la migración de los leucocitos. Disminución también de los reactantes de fase aguda, disminución de la elevación de citoquinas y de los metabolitos del ácido araquidónico también por parte de las células endoteliales. Los basófilos, entonces van a liberar menos histaminas y leucotrienos que favorecen menos la quimiotaxis. Los fibroblastos, reducimos los metabolitos de ácido araquidónico a ese nivel. Y a nivel de los linfocitos tenemos menos liberación de citoquinas, de factor de necrosis tumoral, de factores estimuladores de macrófagos y menos interferón. Entonces, vea que estamos actuando en prácticamente todas las fases de inflamación, desde reclutamiento, migración, entonces quimiotaxis, etc. A nivel sistema inmunológico hay una regulación interesante entre lo que son las citoquinas y el eje hipotálamo hipófisis adrenal. Una vez que nosotros tenemos liberación de citoquinas, estas parece que más bien lo que hacen es estimular el eje hipotálamo adrenal y esto lo que hace es suprimir un poco la inflamación. Entonces, de alguna forma, eso se tiende a autorregular en condiciones fisiológicas. ¿Ok? Y ya vimos entonces que los glucocorticoides inhiben el sistema inmunológico en múltiples sitios en general. Desde el punto de vista ya de los fármacos, de la farmacocinética, como son derivados de la estructura del colesterol, son liposolubles y en general son bien absorbidos por vía oral. Algunos que son hidrosolubles se usan intravenoso para alcanzar concentraciones altas. Entonces, esto sobre todo cuando nosotros queremos tener un efecto antiinflamatorio rápido. Por ejemplo, asma en brotes de algunas enfermedades, entonces, por ejemplo, esclerosis múltiple, miastenia gravis, entonces se pueden utilizar esteroides intravenosos a dosis altas. Y los cambios en la estructura química del glucocorticoide alteran la absorción, inicio, efectos y duración. ¿Okay? Podemos tener algunos ésteres, por ejemplo, y esto es para hacerlos hidrosolubles y hacerlo que se puedan formar formulaciones de depósito. Entonces, por ejemplo, tenemos ésteres de hidrocortisona que se usan de una forma intramuscular para aumentar la acción y que duren un poquito más. Entonces, vea que, por ejemplo, la clase pasada nosotros no nos metimos nada en estructura química de los medicamentos. Sin embargo, ¿okay? Con glucocorticoides sí vamos a tener que ver estructuras químicas porque esto es determinante para entender el efecto que vamos a tener del glucocorticoide. Y si nosotros entendemos estos cuatro cambios en la estructura química del glucocorticoide, incluso podríamos predecir qué efecto va a tener.
Otra característica farmacológica que tienen los glucocorticoides es que tienen una muy alta unión a proteínas de más del 90%, pero la unión usualmente es muy estrecha y casi siempre no produce reacciones por desplazamiento. Entonces, la molécula de cortisol, ¿okay?, que es de la producción endógena, es muy similar a esta molécula de hidrocortisona. ¿Okay? A esta molécula de hidrocortisona. Entonces, esta molécula tiene 4 anillos de benceno, sí, entonces es muy similar al del colesterol, entonces vamos a tener 4 anillos de benceno y vamos a tener aquí, entonces, vamos a llamar cada uno de estos anillos ABCD. Entonces, tiene 21 carbonos, como mencionábamos, y aquí está en cada uno de los diferentes carbonos. Entonces, en el anillo C, ¿okay?, la presencia de este grupo hidroxilo en el carbono 11, ¿verdad?, es fundamental para que haya actividad glucocorticoide. Entonces, anillo C, carbono 11, aquí, este grupo hidroxilo. Esto le confiere actividad glucocorticoide, ¿ok?, a las diferentes partículas. Entonces, hidrocortisona tiene efecto glucocorticoide, fluorocortisona lo tiene, triamcinolona lo tiene, dexametasona lo tiene, prednisolona lo tiene, cortisona ya no lo tiene. ¿Ok? Entonces, acuérdense que hablamos que la cortisona es la forma inactiva, entonces ya perdió el hidroxilo. Y cuando nosotros vemos aldosterona, que tiene un efecto puramente mineralocorticoide, vean que no tiene este hidroxilo, tiene un oxígeno aquí. Y betametasona sí lo tiene. Deflazacort también lo tiene, está aquí. ¿Ok? Entonces, este es muy sencillo. El segundo cambio, ¿ok?, es que si nosotros nos vamos al anillo D, ¿ok?, la presencia del grupo hidroxilo en el carbono 17 le confiere efecto mineralocorticoide. Entonces vamos aquí. Anillo D, poscarbono 17, hidroxilo. Entonces, hidrocortisona tendría cierto efecto mineralocorticoide. Fluorocortisona tiene efecto mineralocorticoide. Triamcinolona lo tiene. Dexametasona lo tiene. Aquí está el hidroxilo en la posición 17. Prednisolona también lo tiene. Cortisona lo tiene, ¿ok? Aldosterona, ¿ok?, no lo tiene aquí, ¿ok?, pero ya vamos a ver por qué. Y betametasona sí lo tiene. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que estos que tienen efectos glucocorticoides, si yo le doy una dosis suficientemente alta, al final de cuentas voy a tener también el efecto mineralocorticoide. Entonces, esto es dosis dependiente. La tercera característica es que si yo tengo un doble enlace en la posición 1-2 del anillo A, vamos a aumentar el efecto glucocorticoide y vamos a tener más efecto glucocorticoide que mineralocorticoide. Entonces, posición, ¿sí? ¿Ok? Entonces, posición anillo A, carbonos 1-2. Entonces, fluorocortisona no tiene el doble enlace. Triamcinolona tiene aquí el doble enlace. Dexametasona tiene el doble enlace. Prednisolona tiene el doble enlace. Cortisona no lo tiene. Aldosterona no lo tiene. Betametasona sí lo tiene. Y deflazacort también lo tiene. Entonces, con base a esta estructura química, ¿qué efecto va a tener predominantemente fluorocortisona? Tiene efecto glucocorticoide, tiene efecto mineralocorticoide, pero no tiene el doble enlace. Sería más mineralocorticoide. Fluorocortisona es más mineralocorticoide. En cambio, los demás, triamcinolona, dexametasona, prednisolona, a pesar de tener el efecto aquí, glucocorticoide y mineralocorticoide, donde tiene el doble enlace, lo hace predominantemente glucocorticoide. ¿Ok? ¿Quedamos claros? Luego, el último cambio es la presencia de flúor en la posición 9 del anillo B, ¿ok? Lo que hace es aumentarle la potencia, la actividad, sea cual sea la actividad. Entonces, si era glucocorticoide, hace que sea un glucocorticoide más potente. Y si era mineralocorticoide, lo hace mineralocorticoide todavía más potente. Entonces, flúor aquí en el carbono 9 del anillo B. Entonces, fluorocortisona, ahora tiene el flúor, triamcinolona tiene el flúor, dexametasona tiene el flúor, betametasona lo tiene, aldosterona no lo tiene, cortisona no lo tiene y prednisolona no lo tiene. ¿Ok? Entonces,
Si nosotros comparamos esto entre fluorocortisona y aldosterona, ¿cuál es más potente? Si ambos son mineralocorticoides. La fluorocortisona sería más potente. La fluorocortisona más potente. Y de los que nosotros tenemos aquí, que son glucocorticoides sintéticos, triamcinolona, dexametasona, betametasona, prednisona, ¿quién sería el menos potente? Prednisona. La prednisona, porque no tiene el flúor. ¿Ok? Entonces, vean cómo esta estructura, con solo entender 4 cosas de la estructura química, nosotros podemos sacar qué actividad va a tener el fármaco del que estemos hablando. ¿Ok? Entonces, nuevamente, las 4 son, entonces, posición 11, carbono 11, el hidroxilo, me da efecto glucocorticoide. Carbono 17, el hidroxilo, me da efecto mineralocorticoide. ¿Ok? El doble enlace entre las posiciones 1, 2, me aumenta la potencia glucocorticoide del fármaco. Y el flúor hace que sea más potente. El flúor en la posición en el carbono 9 del anillo B. ¿Ok? Estos son esteroides, los esteroides que son más bien inhalados. Estos anteriores que vimos aquí, estos son esteroides de uso sistémico. ¿Okay? Pues, algunos de estos están en forma oral, otros existen solo vía parenteral, pero estos son los de uso sistémico. Estos otros son esteroides más bien inhalados. Entonces aquí tenemos fluticasona, beclometasona, triamcinolona, existen las dos formas, tanto el sistémico como el inhalado, flunisolide, ciclosenide, mometasona, fluticasona, esta es otra sal, esto es propionato de fluticasona y esto es furoato de fluticasona, budesonide y como punto de referencia la prednisolona como para comparación. Ok. Una de las formas que nosotros vamos a tener, de las diferentes formas que vamos a tener de clasificación de los glucocorticoides, viene en función de su efecto glucocorticoide, o sea, de su efecto antiinflamatorio, es como nosotros lo medimos, su efecto mineralocorticoide, que es la potencia en retención de sodio, ¿okay? La duración de acción, entonces sea corta, intermedia o larga, y la dosis equivalente. Entonces, aquí el punto de comparación va a ser el cortisol endógeno. Entonces, el cortisol endógeno entonces va a ser el estándar. Por eso es que tiene un efecto glucocorticoide de 1, un efecto mineralocorticoide de 1, es un esteroide de acción corta y la dosis equivalente es que nosotros producimos en un periodo de 24 horas aproximadamente 20 miligramos de cortisol. ¿Ok? Entonces, este va a ser el punto de referencia. Como les mencionaba hace un momento, cortisona termina siendo mucho menos potente. Al ser menos potente, su efecto glucocorticoide y su efecto mineralocorticoide es mucho menor. ¿Ok? Entonces, es menos potente, no es que sea totalmente inactivo. Por eso es que va a tener cierto efecto. Entonces, si tiene 20% menos de efecto que el cortisol, esto hace que nosotros tengamos que aumentarle más o menos 20% más la dosis para alcanzar la equivalencia en la dosis. Entonces, 25 miligramos de cortisona sería el equivalente de 20 miligramos de cortisol. ¿Alguien me iba a decir algo? Ok. Fluorocortisona, entonces vean, en la estructura que vimos anteriormente aquí, entonces, fluorocortisona tiene efecto glucocorticoide. No es que no tiene efecto glucocorticoide, pero, entonces, el efecto mineralocorticoide es mucho mayor porque no tiene el doble enlace en el anillo A. Entonces, no tiene este doble enlace y por lo tanto su efecto mineralocorticoide es mayor. Es un esteroide de acción intermedia. Al ser 125 veces más potente que el cortisol en su efecto mineralocorticoide, fluorocortisona se usa por su efecto mineralocorticoide y no se usa por su efecto glucocorticoide. Entonces, para las dosis habituales que se usa, el efecto de glucocorticoide de la fluorocortisona es mínimo y por lo tanto no tiene equivalencia en relación a la producción de cortisol. Por lo tanto, la única indicación de sustitución con fluorocortisona es más por sustitución mineralocorticoide. Prednisona y prednisolona, entonces son muy similares. Tiene un efecto glucocorticoide 4 veces mayor que el cortisol. Tiene un efecto mineralocorticoide ligeramente menor que el cortisol. Es un esteroide de acción intermedia. Y 5 miligramos de prednisona sería el equivalente de 20 miligramos de cortisol.
Otro cambio aquí, entonces se le agrega un grupo metilo, 6-alfa-metilprednisolona, es un ligeramente más potente todavía, entonces 5 veces más potente en su efecto antiinflamatorio comparado con el glucocorticoide, un poquito menos efecto mineralocorticoide, un efecto intermedio, y la dosis equivalente es 4 miligramos de 6-alfa-metilprednisolona. Triamcinolona, entonces triamcinolona tiene un efecto glucocorticoide 5 veces mayor que el cortisol, sin efecto mineralocorticoide, un efecto mineralocorticoide mínimo, ¿okay? Duración de acción intermedia, y 4 miligramos de triamcinolona sería el equivalente de 20 miligramos de cortisol. ¿Okay? Betametasona y dexametasona son todavía más potentes, 25 veces más potentes que el cortisol, muy poco efecto en retención de sodio, duración de acción larga, la dosis equivalente es 0.75 miligramos. Y deflazacort, entonces vean que deflazacort aquí no tiene el fluoruro, ¿ok? Y al no tener el fluoruro, ¿ok? Es menos potente que estos otros, entonces su potencia de antiinflamatorio es de 2.7 veces, en efecto mineralocorticoide, entonces es 0.8, es de acción larga, y la dosis equivalente es 6 miligramos. ¿Ok? Entonces, vean que yo puedo clasificar a los esteroides a los corticosteroides por efecto glucocorticoide, por efecto mineralocorticoide y por duración de acción, y con base al efecto glucocorticoide, qué tanto más potente es con respecto al cortisol, yo saco la dosis equivalente. ¿Ok? ¿Dudas con esta tabla, con esta clasificación de los corticosteroides? Ok. Entonces, vamos a otra pregunta. Entonces, yo tengo a alguien que tiene insuficiencia suprarrenal. ¿Ok? Entonces, ¿con qué esquema de esteroide le podría dar un reemplazo más fisiológico? Entonces, acuérdense que cuando nosotros hacemos déficit hormonales, o lo que estamos tratando de hacer es hacer un reemplazo hormonal lo más fisiológico posible. Entonces, alguien con insuficiencia suprarrenal lo trataría con hidrocortisona B y D, dexametasona B y D, dexametasona una vez al día, prednisona una vez al día, o deflazacort una vez al día. Vamos a votar a ver. Bueno, entonces, obviamente esta pregunta va de la mano del concepto de cómo es la secreción fisiológica de glucocorticoides. Entonces, ¿cómo es la secreción fisiológica de glucocorticoides? ¿Cómo nos comportamos? ¿Alguien se acuerda? Creo que el pico era en la madrugada, pero no estoy segura. Al despertar, un poco antes del despertar. Entonces, tenemos un pico en las mañanas. Y en las noches, al final del día, medianoche, ¿cómo están los niveles de endógenos de glucocorticoides en todos nosotros? Es el punto en que están más bajos. Está más bajo. ¿Ok? Entonces, ligado a esta pregunta, entonces, ¿qué es más fisiológico? ¿Utilizar un glucocorticoide de acción corta o un glucocorticoide de acción larga si queremos hacer un reemplazo fisiológico? Acción larga. De acción larga. ¿Por qué de acción larga? Para tener un único pico y que estos niveles vayan cayendo conforme avanza el día. Y si es uno de acción larga, ¿qué tan fisiológico es? Bueno, pues. O sea, nosotros tenemos la misma concentración de cortisol las 24 horas del día, como para justificar uno de acción larga, o más bien tenemos variaciones a través del día. Hay variaciones. Tenemos variaciones. Entonces, si yo agarro y, por ejemplo, lo de cualquiera de los esteroides que les puse al final, dexametasona, ya una vez al día o 2 veces al día, prednisona o deflazacort, le estoy dando un glucocorticoide que es de acción prolongada, que se dan usualmente una vez al día, y vamos a tener niveles constantes las 24 horas. Entonces, no vamos a tener el pico fisiológico de la mañana, sino que va a ser un nivel más bajo. Y para el final de la tarde, digamos, al final de la noche, cuando los niveles endógenos de esteroides deberían estar prácticamente en cero, ¿okay? Vamos a tener niveles altos. Entonces, nos vamos a estar exponiendo innecesariamente a niveles altos de glucocorticoide en las horas de la madrugada.
Entonces, en este caso, que lo que queremos es un reemplazo más fisiológico, deberíamos utilizar los esteroides de acción corta. ¿Y cómo sería la dosis? Si le vamos a dar hidrocortisona 2 veces al día. ¿La misma dosis en la mañana y en la noche? ¿O cómo sería? Una dosis mayor en la mañana y una dosis más pequeña en la noche. Entonces, una dosis más alta en la mañana, simulando el pico endógeno fisiológico que producimos, y una dosis muchísimo más baja en la noche, simulando el nivel valle que vamos a obtener. ¿Ok? Entonces, un esteroide de acción prolongada como dexametasona da lo mismo que yo lo fraccione 2 veces al día a que lo dé 1 vez al día, y no nos va a hacer mayor diferencia. ¿Ok? Y por el contrario, si yo tengo una persona que yo quiero un efecto inmunosupresor, ¿ok?, porque tiene lupus, tiene artritis reumatoide, tiene un trasplante, para cualquiera de esas situaciones, si yo quiero un efecto inmunosupresor, ahora sí, ¿qué busco? ¿Un esteroide de acción corta o un esteroide de acción larga? De acción larga. Pues ahora estaría buscando un esteroide de acción larga, ¿verdad? Entonces yo quiero el efecto inmunosupresor las 24 horas del día. Y además de que facilitó el tratamiento. Es un esteroide de acción larga, lo de 1 vez al día, y con eso el paciente le queda más fácil tomarlo que tomarlo 2 veces al día. Entonces vean cómo, según el contexto clínico en que estemos hablando, entonces los esteroides vamos a escoger el de acción corta o el de acción larga, o el que tiene un efecto más glucocorticoide o más mineralocorticoide. Entonces el conocer las diferentes características de los esteroides nos ayudan con esta decisión. Entonces, siempre estas características farmacocinéticas y farmacodinámicas no es nada más para aprenderse una tabla. Esto es porque tiene aplicaciones clínicas. ¿Ok? Quedamos más claros con los ejemplos. Sí. Ok. Vamos a seguir entonces. Deflazacort es de estos esteroides sistémicos, es el más reciente. Deflazacort en teoría tiene un efecto menos en supresión y osteoporosis. Realmente desde el punto de vista clínico, los poquitos estudios que existen con Deflazacort, lo que ha demostrado es que pacientes que tienen distrofia muscular de Duchenne mejora un poco reparación muscular, favorece un poco el crecimiento de fibra muscular, contrario a lo que sucede con los otros esteroides que hablábamos más bien de que inducen atrofia muscular y nos inducen una serie de problemas musculares. Entonces, pareciera que Deflazacort podría tener cierto efecto mioprotector, por llamarlo de una forma, en los pacientes que tienen distrofia muscular. Sin embargo, todos estos son estudios pequeños. Y al parecer también Deflazacort está asociado a menos aumento de peso, pero esto no está muy claro tampoco. Entonces, son potencialmente algunas ventajas que tendría, pero realmente no está muy claro que esto sea tan claro como pareciera. Con los esteroides inhalados, como les decía, un punto diferente con los esteroides inhalados es que lo que nosotros queremos es, lógicamente, al ser inhalados, que el efecto sea predominantemente alveolar. Entonces, queremos el efecto nada más a nivel del antiinflamatorio a nivel pulmonar, o sea, se usa básicamente para asma y EPOC, para condiciones inflamatorias pulmonares. Y lo que queremos es que no se absorban para tratar de limitar la exposición sistémica al glucocorticoide y evitar los efectos adversos a nivel sistémico. Entonces, un aspecto importante con los esteroides inhalados es la lipofilicidad. Entonces, al ser más lipofílicos, tienden a tener más efecto pulmonar. Y entre menos sea entre menos acuoso sea, entre menos hidrosolubilidad, menos absorción sistémica vamos a tener. Entonces, uno de los conceptos diferentes con los esteroides inhalados es que no nos interesa tanto su vida media plasmática. Nos interesa su vida media a nivel del pulmón, cómo es el efecto pulmonar. Entonces, aquí esto cambia y se llama tiempo de residencia pulmonar. Entonces, entonces lo que mide es la duración del efecto del glucocorticoide a nivel pulmonar y tiende a ser más prolongado con los lipofílicos. Entonces, aquí el orden es, esta sal de fluticasona, el furoato, es el que tiene mayor tiempo de residencia pulmonar, seguido hay un dedazo aquí mío, eso es mometasona, no nometasona. Luego, la otra sal de fluticasona, propianato. Luego, triamcinolona, budesonide, ciclesonide, flunisolida y por último, beclometasona. Y lógicamente las sales que tienen un efecto mucho más prolongado permiten la administración 1 vez al día, por ejemplo, comparado con beclometasona, que en muchas ocasiones tenemos que darlos al menos 2 veces al día, sino que a veces incluso 3 veces al día. Ok. Como les decía, la producción diaria, esto hay algunos datos, según donde lean van a encontrar diferencias. En general se estima que es más o menos alrededor de 10 a 15 miligramos por metro cuadrado de superficie corporal. Entonces, la mayoría de veces en un adulto anda alrededor de 15 a 20 miligramos. En otro lado van a encontrar 10 miligramos diarios. Y lo que producimos nosotros de aldosterona es más o menos como 125 microgramos o 0.125 miligramos diarios de aldosterona. En cuanto a los efectos adversos, tenemos 2 grupos de efectos adversos. Por un lado, tenemos aquellos que vienen por suspensión de la terapia.
Entonces, si yo estoy utilizando el glucocorticoide o el corticosteroide para un efecto inmunosupresor, en el momento en que yo le quite la terapia, entonces voy a tener un brote de la enfermedad de base que tenía. Entonces, por ejemplo, lo estaba utilizando para tratamiento de artritis reumatoide o de lupus. Entonces, en el momento que lo retiro, voy a tener una exacerbación de la artritis reumatoide o del lupus. Y por otro lado, el uso crónico del esteroide va a llevar a supresión del eje hipotálamo adrenal y por lo tanto, cuando yo suspendo súbitamente el glucocorticoide, ese eje está suprimido y puedo desencadenar una insuficiencia suprarrenal. Entonces, lógicamente, después del uso crónico, yo no puedo quitar de la noche a la mañana el glucocorticoide, sino que tengo que ir mucho más despacio. ¿Ok? Entonces, esto se produce por suspensión de la terapia. Y cuando tenemos uso crónico, uso continuo de dosis suprafisiológicas, vamos a tener efecto tóxico directo del glucocorticoide. Entonces, por ejemplo, vamos a tener hipertensión. Ya hablamos que dosis altas aunque sea del glucocorticoide, dosis altas voy a tener cierto efecto mineralocorticoide. Voy a poder tener hipertensión con hipocalemia, con alcalosis metabólica. Puedo tener hiperglicemia. Puedo tener mayor riesgo de susceptibilidad a infecciones, mayor inmunosupresión, precisamente por el efecto antiinflamatorio y el efecto inmunosupresor que tienen los glucocorticoides. Vamos a tener mayor riesgo de reactivación por tuberculosis. Vamos a tener mayor riesgo de úlcera péptica, sangrados digestivos altos y perforación. ¿Por qué es esto? ¿Cuál es el mecanismo que me daría estos efectos adversos gastrointestinales? La disminución en la síntesis de prostaglandinas. Esto es por disminución de síntesis de prostaglandinas. Entonces, tenemos menos prostaglandinas, que es lo que favorece la producción de moco a nivel del epitelio intestinal, del epitelio gástrico, perdón, que es lo que nos sirve de gastroprotección, ¿verdad? Vamos a tener miopatía. Podemos tener, ya hablamos de los efectos directos en sistema nervioso central, entonces cambios en comportamiento como nerviosismo, insomnio, cambios del estado de ánimo, psicosis, ideación suicida. Podemos tener cataratas por un efecto tóxico directo a nivel de las proteínas del cristalino. El otro efecto que mencionamos un poquito es la osteoporosis inducida por glucocorticoides. Hablamos de uno de los mecanismos que es la disminución de la absorción del calcio intestinal, que esto va a hacer que los niveles de calcio sérico bajen un poco, se active el sensor de calcio en la paratiroides y esto nos lleva a un hiperparatiroidismo secundario que favorece la resorción ósea. Sin embargo, vamos a tener otros mecanismos también. Uno de estos mecanismos es que los glucocorticoides inhiben la síntesis de esteroides gonadales y vamos a tener menos producción de testosterona y estrógenos. Y potencialmente esto contribuye a la osteoporosis. Y vamos a tener aumento también en la producción del ligando RANK, que este es un factor que activa el osteoclasto y vamos a tener mayor entonces resorción ósea. Vamos a hablar un poco más del ligando RANK en la clase de osteoporosis. Una de las características que tiene la osteoporosis inducida por glucocorticoides es que afecta más el hueso cortical, ¿okay? Perdón, afecta más el hueso trabecular, ¿okay? Y un poco menos el hueso cortical, y en la parte cortical que más afecta es el anillo cortical de las vértebras. Entonces, los sitios más frecuentes de fracturas terminan siendo las vértebras y las costillas. Incluso produce un trastorno en la calidad ósea, donde el uso de la densitometría nos puede subestimar realmente el riesgo, porque la densitometría lo único que nos da es la densidad mineral ósea, pero no nos habla de calidad ósea. Y la calidad ósea es la que termina siendo más comprometida en los pacientes utilizando glucocorticoides. De hecho, el riesgo de fracturas empieza a aumentar a las pocas semanas del uso crónico de glucocorticoides y esto antecede la disminución en la densidad mineral ósea que podemos ver en la densitometría ósea. ¿Okay? Podemos tener osteonecrosis, como manifestado por necrosis avascular o necrosis aséptica. Esto se presenta predominantemente en cuello femoral, pero también se puede presentar en la cabeza del húmero y en el fémur distal. A nivel de los niños, entonces vamos a tener retardo de crecimiento. A veces, si no es un uso muy crónico, cuando se suspende el glucocorticoide, puede haber un catch-up ahí del crecimiento, pero en otras veces no se logra, todo dependiendo de cuánto tiempo haya recibido el chiquito el uso crónico de glucocorticoides. ¿Okay? Hasta aquí era la clase ahorita de corticosteroides. No sé si hay alguna duda adicional, algún comentario. Doctor, al principio de la clase vimos que había una regulación negativa sobre los genes del COX-2 y que por eso había una disminución en la síntesis de prostaglandinas. Pero no sé por qué yo tenía una idea ya de antes de que los glucocorticoides también tenían un efecto sobre la fosfolipasa 2. No sé si eso es... Ese es parte de los mecanismos. Entonces, pero en general lo que hace es en la vía de las eicosanoides se disminuye, ¿verdad? En la vía del ácido araquidónico.
Entonces, prácticamente toda esa vía es inhibido por los glucocorticoides. El efecto antiinflamatorio de inmunosupresión es en múltiples blancos. Ok, Doctor, gracias. disculpe, tengo una duda. ¿Por qué es que la aldosterona, siendo un mineralocorticoide, no tenía el OH en el carbono 17? Entonces, a ver, aquí está, ¿ok? Entonces, no tiene el OH en el carbono 17, pero no tiene el efecto glucocorticoide tampoco, ¿ok? Con solo esto le permite, no necesita este efecto, el hidroxilo en la posición 17 para poder ligarse al receptor, ¿ok? Entonces, esto le permite a la aldosterona fisiológicamente ligarse al receptor y en los tejidos donde más bien la 11-beta hidroxisteroides deshidrogenasa está inactivando el glucocorticoide. Entonces, eso es lo que le permite el efecto mineralocorticoide. Muchas gracias. Okay. ¿Algún otro comentario? ¿Alguna otra duda? Ok. Bueno, entonces voy a parar esta grabación. Listo.